Hola, estamos con el doctor Miguel Jaimes, especialista en genes. Nos va a hablar de los problemas endocrinos y del síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo está, doctor? Hola Claudia, mucho gusto, estoy muy bien, con el placer de poder realizar esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. ¿Quién es el doctor Miguel Jaimes? Ok, soy un especialista en reproducción asistida, tengo la subespecialidad de biología de la reproducción humana y la especialidad de ginecología y obstetricia. Tengo una carrera de éxitos ya, logrando muchos sueños con bebés, que casos que eran difíciles ahora podemos decir que cumplimos el sueño de esas parejas. Muchas gracias por ayudarnos a bajar tantas estrellas del cielo. De acuerdo. Vamos a empezar. ¿Qué son los trastornos endocrinos y cómo afectan la fertilidad? Okay. Son una serie de alteraciones o disfunción hormonal en general. Los trastornos endocrinos pueden ser hipofunción o hiperfunción de alguna glándula. Hay que saber tres puntos importantes. El sistema nervioso y el sistema inmunológico, así como el sistema endocrino, están íntimamente relacionados, lo cual quiere decir que tanto uno interfiere en el otro, como el hecho de que haya secreciones de algunas hormonas en exceso o disminución en la secreción de las mismas, tiene que ver también con algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso o a nivel del sistema inmune. Entonces, los trastornos endocrinos en general pueden ser por una hipofunción glandular o una hiperfunción. ¿Qué significa? Que una glándula puede estar secretando en exceso alguna hormona que tiene un efecto no deseable, por ejemplo, a nivel de un órgano o tejido. Entonces, para entender qué es una hormona, es una sustancia que se secreta a nivel de una glándula o fuera de la glándula, pero que puede viajar además a través del torrente sanguíneo a órganos o tejidos distantes y ejercer su acción. Muy bien. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Los trastornos endocrinos en general tiene que ser muy uno claro en enfocarse a cuál es la sintomatología o los signos que está presentando un paciente para poder identificar entonces cuál es el origen de ese trastorno endocrino. Es importante mencionar que el sistema endocrino está íntimamente relacionado, como dije hace un momento, con el sistema nervioso, lo cual quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida puede haber alteraciones y se pueden dividir incluso estos trastornos endocrinos en trastornos congénitos, lo que significa que son desde que nace un ser humano, o trastornos adquiridos, que son aquellos que pueden ser secundarios a un evento del medio ambiente, a una cirugía, a un efecto iatrógeno cuando se les dan fármacos a los pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo se relaciona con los problemas endocrinos? Okay. Como decía hace un momento, los trastornos endocrinos pueden ser hipofunción o hiperfunción de alguna de las glándulas de nuestro cuerpo, que son las que regulan el funcionamiento de nuestro organismo. El síndrome de ovario poliquístico se cataloga como una hiperfunción de la glándula ovárica en la que se están secretando un exceso de hormonas masculinas llamadas andrógenos. Estos andrógenos en cantidades excesivas, sobre todo en cantidades excesivas a nivel de los tejidos, pueden generar efectos indeseables. Se sabe que el síndrome de ovario poliquístico afecta al 6% de las mujeres en etapa reproductiva y que se puede diagnosticar desde que una mujer está en la etapa peripuberal. Entonces, el hecho de hacer un diagnóstico oportuno y temprano previene complicaciones a mediano y a largo plazo. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico tiene un componente genético, lo cual quiere decir que es una enfermedad que no se va a quitar con tomar un medicamento. Es una enfermedad que está relacionada con una cuestión de adaptación genética al medio ambiente. O sea, en algún punto de nuestra evolución tuvimos que adaptarnos a ciertas condiciones de vida en contacto con la naturaleza. Entonces esas condiciones hicieron que quienes realizaron o tuvieron esa mutación genética se adaptaron al medio ambiente, generando una resistencia a la insulina y la capacidad de poder sobrevivir a un ambiente agresivo, escaso de comida, etcétera. Entonces,
ese mecanismo evolutivo no ha entendido que ya las condiciones ambientales han cambiado, que hay disposición a la comida, que hay ciertas condiciones que hacen que el exceso calórico puede contribuir a las complicaciones derivadas del mismo síndrome de ovario poliquístico. En general, el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se realiza con 3 criterios que se conocen. La opsoamenorrea, esa palabra significa que tenemos ciclos menstruales irregulares. Un ciclo menstrual regular es aquel que dura 28 días más menos 7, o sea que todos los ciclos que duren menos de 21 días o más de 35 días caen dentro de esos ciclos irregulares. El otro criterio son el exceso de andrógenos. El exceso de andrógenos puede ser causado por un gran número de patologías endocrinas, desde un tumor secretor de andrógenos, una patología a nivel de la glándula suprarrenal, una alteración a nivel ovárico entre otras alteraciones, disfunción hipotálamo hipofisaria, etcétera. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico como tal es una patología que es de exclusión, o sea, una vez que hemos excluido otras causas o deficiencias enzimáticas que generan un exceso de andrógenos, entonces nos enfocamos a si es en el ovario en donde se está produciendo ese exceso de hormonas masculinas que generan todas estas secuelas, tanto a nivel endocrino como a nivel oncológico como a nivel reproductivo. Para nosotros, aquí lo importante, Claudia, es enfocarnos hacia el ámbito reproductivo, hacia por qué no se embaraza nuestra paciente con síndrome de ovario poliquístico. Hay un punto importante que hay que mencionar. Muchas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y no lo saben, genera que se deje o se pase por alto el diagnóstico y por ende el tratamiento oportuno para que puedan embarazarse en algún momento de su vida. También es importante decir que cuando hablamos, por ejemplo, de la calidad de los óvulos de una mujer, se sabe que la edad es un factor que desencadena un deterioro en la calidad ovular y por ende un problema reproductivo a mediano o a largo plazo. Bueno, cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, el microambiente donde vive ese óvulo en el ovario sufre un daño mucho más acelerado y entonces puede presentar alguna alteración para embarazarse o un problema para embarazarse a edades mucho más tempranas. Bien. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento más adecuado para lograr que tengan a su bebé en casa? Existe una diferente gama de tratamientos en reproducción para lograr que una mujer con síndrome de ovario poliquístico se embarace. Sin embargo, no hay que perder de vista que son 5 elementos que participan en el hecho de que se pueda embarazar, desde el óvulo, el espermatozoide, la trompa de falopio, el útero y desde luego el sistema inmunológico que también participa en el hecho de sí o no un embrión se implanta dentro de la matriz. Sin embargo, cuando se tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, existen 2 vías para lograr un bebé en casa, una vía corta y una vía muy cansada o muy larga. ¿Cuál es esa vía muy cansada o muy larga? Cuando tratamos de corregir solamente las cuestiones endocrino-metabólicas de la mujer y nos olvidamos de todos los demás elementos que están participando en el hecho de que se pueda o no embarazar esta paciente. Entonces se debe hacer un enfoque multifactorial de por qué no se embaraza la pareja, pero cuando solo está identificado el síndrome de ovario poliquístico sabemos que hasta un 60% de las parejas van a enfrentar algún problema reproductivo. Entonces es importante diagnosticar de manera oportuna y eficaz qué tanta influencia está teniendo la calidad ovular de la mujer con ovario poliquístico en el hecho de que no se puede embarazar, para partir de ahí hacia hacer un tratamiento de baja complejidad, como le llamamos a los tratamientos en donde solamente se hace inseminación artificial, por ejemplo, o a un tratamiento en donde se requiera tecnología de punta para lograr seleccionar a los mejores óvulos de esta paciente, hacer que se fecunden de manera eficaz y poder lograr entonces sí un resultado en el corto plazo. Lograr a corto plazo que tengan a su bebé en casa. Es correcto. Bueno, entonces, ¿puede platicarnos sobre nuestros programas integrales BEC para lograr esto? Claro, Claudia. Nuestros programas integrales BEC, cuyo significado es bajando estrellas del cielo, tienen un soporte no solamente biológico y médico, tienen un soporte también financiero, emocional, es decir, engloban todo un aspecto multidisciplinario que es necesario para lograr que la pareja se embarace. ¿Qué quiere decir esto?
que la pareja no solo sufre desgaste emocional en el momento en que están deseando tener un bebé, sufre desgaste físico y desgaste económico también. Entonces es importante ofrecerle a aquellas parejas que de pronto no quieren pasar por un desgaste emocional o ya han hecho tratamientos que no han dado resultados, un tratamiento efectivo que le garantice de algún modo acercarse a una probabilidad muy alta de tener un bebé. Y esa probabilidad muy alta habla de que en el programa BEC incluimos todo el soporte del laboratorio de fecundación in vitro que hay en un instituto de reproducción como este, que somos líderes en tratamientos de fertilidad, pero sobre todo el apoyo también emocional que requiere la pareja, porque sabemos que es un aspecto humano muy sensible el hecho de querer ser padres y entendemos perfectamente esa parte. Entonces, no nos podemos olvidar de la parte médica, desde luego, pero tampoco olvidarnos de la parte psicológica de nuestras parejas, de la parte emocional. Entonces, los programas BEC engloban todo esto, pero sobre todo buscan que en el corto plazo esas parejas sean papás. El hecho de no estarlos haciendo pasar por tratamientos que no funcionen, el hecho de poder ofrecerles una oportunidad a la mayoría de estas parejas para que puedan ser padres. Que logren ser papás con el menor desgaste posible, en todos los sentidos. Así es. Bueno, ¿le parece si ahora respondemos algunas preguntas de quienes nos están viendo? Por supuesto, con mucho gusto. Doctor, Mari nos pregunta que cuando ha padecido un quiste, ¿es posible que se vuelva a embarazar? Claro que sí. ¿Adriana? No. Vale. Valeria, claro que sí, respondo con mucho gusto esa pregunta. Tiene que ver, como dije hace un momento, varios factores que intervienen. Si solo es el quiste la razón por la que no se está embarazando una mujer, desde luego hay que contemplar los demás elementos, la calidad ovular, la calidad espermática, el útero, etcétera. Y si el quiste es la única causa por la que no está ovulando una mujer, desde luego que se puede volver a embarazar. Leslie tiene hipotiroidismo y pregunta si eso influye en su infertilidad. Claro que sí, Leslie. El hipotiroidismo es una, de hecho, de las disfunciones endocrinas. Genera indirectamente un efecto anovulatorio, ocasiona que no puedas ovular. Hay que encontrar desde luego la raíz del problema siempre, no quedarnos con solo el enfoque de que la glándula tiroides es la causante de que no se estén secretando las hormonas tiroideas, sino hay que saber cuál es la razón por la que se generó ese hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene un origen inmunológico a veces, puede tener un origen primario, en donde la glándula deja de secretar sus hormonas tiroideas, pero indirectamente hace que se deje de generar la ovulación. Eso es por un lado. Por otro lado, es un motivo muchas veces de encontrar la razón exacta por la que no te estás embarazando. Nayeli nos comenta su caso, dice que tiene 8 años, que no ha podido tener bebés, ha ido con varios ginecólogos y nada más pierde la esperanza. Dice que nunca ha tomado pastillas y que no se cuida. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre? Leslie. ¿Leslie? No, otra. Bueno, la razón para corregir esto, quiero decirte que después de llevar 12 meses de estar intentando embarazarse y no lograrlo, es un asunto que se le debe tomar seriedad, porque muchas veces puede ser una situación muy fácil de resolver, pero en otras ocasiones se trata de un origen multifactorial del problema del deseo de embarazo y de no lograrlo. Siempre es importante mencionar que existen especialistas en reproducción. Este centro de donde nosotros les estamos hablando es especializado en técnicas de reproducción asistida, pero también en temas de fertilidad en general, incluso en temas genéticos. Entonces es importante buscar ayuda con especialistas para poder responder y encontrar la causa raíz del problema. Doctor, Johnny nos comenta que su mujer hace 3 años tuvo un quiste en el ovario y se lo quitaron. Aún tiene su periodo, pero no se embaraza. En este caso, ¿qué podrían hacer? Bueno, yo le diría que hay que explorar y revisar exactamente qué pasó después de esa cirugía. Si ella estaba ovulando o ahora está ovulando, hay que saberlo. Si esa cirugía realmente fue la razón por la que después no se está embarazando, tenemos que explorar el hecho de la anatomía, si no hay distorsión de la anatomía de las trompas de falopio, el ovario,
pero sobre todo ver también qué repercusión pudo tener, si es que la tuvo, esa cirugía, a nivel de la calidad ovular o a nivel de la función endocrino-ovárica. Ok, y por último, nos preguntan que tienen ovario poliquístico y además tienen las trompas tapadas, tienen meses sin menstruar. En este caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, en ese caso, primero hay que saber, como dije, un conjunto de elementos, saber la edad de nuestros pacientes, saber si está ovulando o no está ovulando. Desde luego, cuando una mujer no menstrua, es una relación indirecta que tiene con la ovulación, si se está o no se está ovulando. El factor mecánico, el hecho de que estén obstruidas las trompas, desde luego hace complicado a veces poder, con solo hacer que ovule una mujer no se va a resolver, porque también hay que estar teniendo en cuenta que si las trompas están obstruidas no va a haber un contacto, una comunicación entre el óvulo y el espermatozoide, y hay que valorar si esa obstrucción es algo que se pueda revertir o no se pueda revertir. Si no se pudiera revertir, las técnicas de fertilización in vitro son una técnica excelente. La verdad es que la recanalización tubárica es un procedimiento quirúrgico en donde antiguamente se trataba de reconectar la trompa de falopio, pero se sabe que cuando hay una alteración mecánica severa a nivel de la trompa de falopio provocada por un proceso infeccioso, por un proceso como la enfermedad de la endometriosis o por un procedimiento quirúrgico como cuando se extirpa o se obstruye mecánicamente la trompa de falopio, casi la mayoría es difícil poder revertir esto. Entonces, la técnica de fecundación in vitro no es necesario utilizar las trompas de falopio para lograr un embarazo. Desde luego sabemos que eso es más efectivo y buscamos poder corregir el problema. Excelente. Doctor Chapis nos comenta que ella tiene ovario poliquístico y que se dejó de atender hace años. ¿Esto es grave? El síndrome de ovario poliquístico es una condición endocrino-metabólica que se le debe tomar, debe tener una serie de cuidados, sobre todo en el estilo de vida, con la dieta, con el ejercicio, porque esto va a evitar complicaciones a mediano y a largo plazo como la diabetes, la hipertensión, incluso la hiperplasia endometrial, que es uno de los problemas que se puede presentar cuando no se le da atención. Sin embargo, no es una condición per se que sea una enfermedad que vaya directamente a provocarle algo grave, sino que es más bien, se debe tomar seriedad en el asunto para evitar las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico. Dentro de esas complicaciones metabólicas u oncológicas también están las complicaciones reproductivas, desde luego. Okay. Penélope tiene 12 años con síndrome de ovario poliquístico, tiene resistencia a la insulina, amenorrea y su esposo salió con muchos problemas en la espermatobioscopía. Ha tenido tratamientos hormonales y actualmente su esposo está en tratamiento. ¿Nosotros damos tratamientos antes de recurrir a la fecundación in vitro? Por supuesto, Penélope, siempre es importante saber que dentro de los 5 elementos que participan en el hecho de lograr un embarazo está la corrección metabólica y endocrina del síndrome de ovario poliquístico, encontrar las causas o las razones por las cuales se encuentra una alteración en la cuenta espermática, pero sobre todo saber qué tipo de técnica de reproducción es la que nos va a ayudar a generar el embarazo, ¿sí? No solo es corregir la cuestión endocrina metabólica que genera el síndrome de ovario poliquístico, sino también encontrar si efectivamente es el ovario poliquístico y la alteración en la cuenta espermática los únicos factores que están interviniendo, y ver cuáles son nuestras opciones es primordial. Y tenemos varias preguntas acerca de que las pacientes no cuentan con una o con ambas trompas, doctor. En este caso, ellas quieren saber qué es lo más viable para ellas. Ok, yo les digo a todas esas pacientes que es importante que busquemos y podamos llegar a un análisis o un autoanálisis de cuál es la prioridad en este caso. Si la trompa de falopio tiene un daño mecánico en una o ambas, casi siempre, en mi experiencia, muchas pacientes recorren lugares, recorren tratamientos, recorren opciones en las que no se tiene a veces la tecnología suficiente para lograr su embarazo en el mediano plazo,
y caen en un desgaste físico, emocional, económico, sin lograr resultados. Siempre es importante, con la experiencia en la casuística que tenemos de lograr bebés en casa, nosotros encontrar la mejor solución para cada caso en particular y no pensar que es uno u otro tratamiento exclusivo, pero sí ofrecerles el tratamiento dirigido para que se embaracen en el corto plazo. Ok. Otro padecimiento que tienen es que son muy irregulares. En este caso, ¿cuál sería la solución? Okay. Sí es importante mencionar, la irregularidad menstrual desde luego no es normal, puede traer consecuencias, puede tener un trasfondo de complicaciones. Hay que encontrar la causa o el problema que está originando la irregularidad menstrual. No todo tampoco es síndrome de ovario poliquístico, hay que mencionarlo, y a veces se trata de una disfunción endocrina, una disfunción de alguna de las hormonas de los 4 lugares que están íntimamente relacionados para el funcionamiento de la ovulación y desde luego de la ciclicidad de la menstruación. ¿Cuáles son esos 4 lugares? El sistema nervioso, ahí encontramos la función del hipotálamo, la hipófisis, el ovario, la glándula primaria donde actúan estas hormonas, y el útero, que es el reflejo indirecto de que está funcionando correctamente esa ciclicidad de esa interrelación hormonal que hay. Cuando esa interrelación se altera es cuando viene algún problema, y entonces hay que encontrar cuál es la razón, cuál es el factor desencadenante de esa disfunción hormonal y de esa irregularidad menstrual. Bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado a responder todas las preguntas de quienes ven. Muchas gracias a todos por poner atención a esto y creo que puede ayudar desde luego a llegar en el corto plazo a ese sueño de muchas parejas de ser papás, pero sobre todo también a identificar problemas que tal vez se pasen por alto. Muchas gracias.